Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Bueno, ya estamos de regreso y hoy tenemos un programa de lujo con una dama que realmente lleva una trayectoria profesional y personal, pues, de amplia, es de amplia data, también muy honesta. Y qué bueno es cuando uno puede aprender de personas como Marta Kelly, periodista, y ahora escritora también, porque nos va a ofrecer un libro que yo sé que todos vamos a tener que tener en nuestros hogares para poder ilustrarnos. Marta, bienvenida a Hora de Té. De verdad, un privilegio tenerte y entrevistarte. Muchísimas gracias. El privilegio es mío realmente, porque estar con mujeres de tanta valía, de verdad que suma mucho, suma mucho. Es un poquito como incómodo que hablen como bien de uno, pero así que yo me la voy a empatar y voy a decir que la que está honrada soy yo, con esas dos mujeres que de verdad tienen una tremenda trayectoria en un camino largo todavía por recorrer, porque quien planta bien ese éxito realmente se mantiene. Así que ustedes son las que yo agradezco a las dos que hayan tomado su tiempo para querer conocer un poquito más de ese libro que tiene ese objetivo tan bonito y que de verdad yo valoro y que es un tema del que casi ni siquiera puedo hablar. Bueno, Marta, Ay. de verdad no quise presentarte hoy porque tengo tantas cosas que decir, porque nadie que he oído hablar de ti, pero no me puedo callar, nadie que he oído hablar de ti lo ha hecho denotando tu trabajo o tu persona, todo lo contrario, siempre los mejores elogios y Así sobre es. todo tu alta sensibilidad ante el dolor de los demás. Y eso te llevó a tener algunos premios, galardones. Yo sé que no es lo que tú buscas, ni es lo que quieres exactamente, que te gustaría que se hiciera una diferencia y una sociedad un poco más inclusiva, pero yo sé que has hecho y estás haciendo mucho, así que te felicito y ese es un premio de todos Así también. es, Ay, qué así cosa es. tan bella. Ustedes me van a hacer llorar. Yo soy una mujer que grita muchísimo. No te apures Pero pero es verdad, es es la verdad. verdad, es la verdad. Nadie. Realmente, mi mamá decía que en paz descanse, decía algo muy, que se quedó en mi mente, en mi corazón. Decía, la ética no está en la profesión, sino en la formación. Yo vengo de un Exactamente. hogar con muchos valores y creo que no puedo pasar por alto eso. Yo soy la número 13 de 14 hermanos, de padre y madre. Y tengo que tener como algo de esos otros que están por encima de mí y enseñarle algo al que queda por debajo de mí. Entonces, creo que aprender de mi mamá, de mi papá, para mí y enseñarle a mis dos hijos que en la vida realmente todo lo que se compra con dinero no tiene valor. Eso ha sido mágico en mi vida. Para mí, eso es prioridad. Y la sensibilidad ante el dolor ajeno, no, eso está en cada uno de nosotros. Pero Claro. realmente yo también lo aprendí. Lo aprendí cada vez que a mis hermanos, mi papá y mi mamá los levantaban de madrugada, porque en mi casa era que había el vehículo en Constanza para llevar a ese enfermo al hospital. Y no importa que usted se trasnochara, ellos tenían que ir a llevar a ese enfermo. Entonces, tú dices, pues esta es la vida. Entonces, realmente eso fue lo que aprendimos y eso es lo que hacemos cada uno. Así Bueno, que creo que el mérito no es mío.
como editora de la vida no puedes estar en otro sitio, ¿verdad? O sea, estar en la vida. Eso es así, la vocación de servicio no se compra, eso se aprende en el día a día, en el seno familiar, de verdad que tú eres algo fuera de serie, vamos a decirlo Ay, Dios así. mío, Pero no, 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 nada de eso. ya Por sabemos ahí, que Marta es una enamorada de su profesión, que es una mujer con valores, de una mujer que aporta a la sociedad inmensamente porque, como hemos dicho, con tu proceder y con el delegar ese mismo, vamos a decir, compromiso a tus hijos, ya tú estás aportando mucho porque estamos... ¿Qué otro factor, qué otra parte de Marta no conocemos nosotros? ¿Cómo es en su diario vivir? ¿Era tremenda? ¿Cómo era en su niñez? Realmente no, no fui traviesa, un poquito resabiosa, sí, porque, como le dicen en los campos, porque a mí me gusta mucho el perfeccionismo. O sea, a Ay, mí me madre, gusta que otra. si yo escribo una línea, que esa línea esté perfecta, por decirlo así, y yéndome más a lo que hago. Entonces, en mi vida, en todo, yo he tratado de ser así. Es tanto así que antes, yo hasta medía mis cosas. Si yo tengo un adornito en una mesa, tiene que tener la misma distancia en todos los sentidos. Yo con mis centímetros medía eso. Entonces, desde niña, yo vengo trabajando con eso. Entonces, cuando las cosas se salían de mi control, eso me molestaba, pero siempre me gustaba ayudar a los demás. De hecho, siendo adolescente, todo el que venía de Constanza, porque yo vine de Constanza muy pequeña, pero ya cuando crecí venía la gente, que le tengo que decir que en mi casa llegó a vivir junto con nosotros, todo el que venía a estudiar vivía en mi casa. Y todo el que venía de Constanza para ir a un médico venía para mi casa. Entonces, mi mamá decía, la cosa no es del que la tiene, sino del que la necesita. Y siempre había comida para todo el que llegara. Entonces, yo me iba a los médicos con esas personas que llegaban. Yo decía, bueno, ya no tengo clase. Pues yo me voy y acompaño a esa persona y le hacía todas las diligencias, siendo yo una adolescente. Entonces, desde chiquita, mi mamá siempre me decía que a ti te gusta tanto ayudar a los demás, pero era que yo la imitaba a ella, porque mi mamá a los 17 años se dedicó a ir casa por casa a alfabetizar a la gente. Mi mamá era maestra y fuera directora de la escuela en Constanza, y entonces mi papá también. En mi casa se hacía una cena para todo el que, en mi casa había televisión, ¿verdad? Entonces, como allá en muchos sitios no había, pues todo el mundo iba a mi casa, disque a ver televisión, pero era porque se le daba la cena a todo el que iba. Entonces, eso era lo que yo veía y como que eso siempre me gustó. Siendo chiquita, a mí me gustaba ayudar a los demás, me gustaba, me encantaba compartir mis juguetes, mi comida. Yo a veces si veía a un niño que no tenía, y yo nunca he sido muy allá comiendo, yo guardaba la mía y después yo se la regalaba a ese niño. Entonces, como Ay, que eso era lo que me movía realmente. Y la profesión le decía eso a mi mamá, que yo quería ser periodista para trabajar en el listín y ayudar a la gente. Algunas se qué, me han dado. qué bueno, veo que hay un tema del incesto, que hiciste un trabajo muy interesante que te llevó a ganar un premio, ¿no? El año pasado. Sí, fue, fue fuerte para ti, o sea, ¿qué Sí, significó sí, eso para ti? realmente sí. Fue fuerte y tuve que buscar ayuda psicológica. Por eso, si ustedes han leído mi historia, se dan cuenta que yo trato de contarlas de modo que quien la lea también sufra conmigo lo que yo pasé, lo que yo sufrí. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle a la gente, esto está aquí, esto pasa en nuestro país, es una realidad, no es una novela, esto está aquí, tiene protagonistas que sufren y que no encuentran a veces quién les dé esa mano amiga y quién les ayude aunque sea a desahogar ese pasado y esa tragedia, porque eso es una tragedia. En una ocasión
una de esas historias, ya no con lo del incesto, sino con la que le siguió, que fueron los pastores del demonio. Hubo una señora que estaba en Barahona, ella quería darme su testimonio y me lo dio vía telefónica. Yo hice la llamada con mis 2 hijos delante para que ellos también escucharan cómo es eso tan cruel, porque a veces ellos me decían, mami, tú tienes que dormir, no podía dormir. Cuando una muchacha te dice a ti que duró 9 años siendo abusada por su propio papá, cuando un abuelo muere porque el papá lo mata porque le violó a su nieta, ¿entiendes? De 12 años. O sea, todas esas cosas son muy crueles. Entonces yo lloraba mucho y para escribirlas también pasé mucho trabajo. Hay historias que para yo escribirla tengo que durar días porque la voy tomando y las voy escribiendo porque aunque me pongo el traje de periodista, realmente no dejo de ser un ser humano que sufre y que le duele el dolor ajeno, porque yo creo en eso. Yo creo en la empatía, yo creo en ponerse en los zapatos ajenos, yo creo en eso. Entonces, sí, Marta ha llorado mucho, Marta ha sufrido mucho. Yo sufro con ellos y lloro con ellos. Y callo yo a veces, porque ellos a veces siguen respondiéndome una pregunta. Y paran, porque la que llora más soy yo. Porque yo digo, bueno, ya ellos están curados, porque ya ellos han ido pasando por esto, pero para mí es nuevo. Y ha sido fuerte. O sea, un día me puse hasta mala que tuvieron que darme agua con azúcar y sal en un sitio porque yo no podía creer que una madre abusara de su hijo. Yo no lo podía creer. O sea, yo soy enferma con mis 2 hijos, al punto de que hay personas que se ríen porque yo digo que si alguien me hubiese llevado a mí al plano de ser madre antes de serlo, yo no lo soy porque yo lo que tengo es una enfermedad con mis hijos. Yo los amo demasiado y los protejo y los cuido y soy madre de todos los niños y de todos los muchachos. Entonces, esas cosas me duelen y eso del incesto, que fue un boom porque tampoco en el país se había tratado como tal. El Listín Diario dejó de ser un periódico reservado para tocar un tema tan sensible y tan engorroso como es. Entonces, eso fue una experiencia de mucho crecimiento personal para mí, pero creo que para la sociedad sobre todo. Creo que la sociedad, eso fue muy impactante y si ustedes no las leyeron todas, yo les invito a que las busquen y vayan a ese mundo doloroso en el que vive ese tipo de personas, ese tipo de gente. Fíjate, yo creo que era necesario tocar ese tema porque hay personas que hablan del incesto como que nada es nada, pero cuando se profundiza, ya la gente va creando conciencia y eso es lo que tenemos que hacer aquí en nuestro país, crear conciencia. Aquellos que no le dan la importancia a lo que tiene. O sea que yo encuentro muy acertado que hayas tocado, por muy doloroso que sea, pero ayudaste a abrir los ojos a muchas personas que creen que deben confiar en todo el mundo y a veces el peligro está dentro de su propia casa. En la casa, en la misma casa. Exactamente. De hecho, hay un comunicador muy conocido que realmente está tras las rejas porque esa señora que me llamó y me lo dijo, me dijo, tú me ayudaste a decidir, a tomar esta decisión, tú me ayudaste. Y él está ahí cumpliendo 10 años de condena. Y un arquitecto que famoso también, esa señora, ella me dijo, mira, es que tú no te imaginas lo que tú has hecho. Y él está preso también. O sea, eso me sirve y estoy engranojada. Eso me sirve a mí de mucho, o sea, a mí como periodista, como persona y de verdad como madre. O sea, eso me ha tocado bastante, de verdad que sí. Yeah. Marta. Ese libro que tú vas a publicar próximamente, que me ha llamado mucho la atención, Las Fábulas de Marta, y está en función y a beneficio de unos niños. Cuéntanos un poco de ese libro. Sí, ese libro, Las Fábulas de Marta, es una recopilación de mis columnas que sale publicada los miércoles, se llama Fábulas en Alta Voz,
Y yo saqué un buen grupo de esas columnas y las convertí en libro. ¿Por qué? Porque yo quiero, a través de estas fábulas, de las fábulas de Marta, hacer que esos niños vayan a esa ciudad fabulosa que yo represento en mi columna y tengan un poquito más de calidad de vida. Porque si bien es cierto que a través de la Liga Dominicana contra el Cáncer, esos niños del oncológico, el área pediátrica específicamente, porque hay algunos que, aunque, porque tal vez dicen, pero si el niño es pediátrico, no. Hay otros que por la condición de su cáncer lo tratan en otras áreas. Pero el área pediátrica del oncológico del doctor Heriberto Peter tiene niños y ahí yo me inspiré hace muchos años, hace alrededor de 5 años, en hacer el libro, porque ahí conocí a Carolina. Carolina, una niña que tenía 13 años para entonces, 12, 13 años. Yo hice una serie llamada En las garras del cáncer, comparando, valga y guardando la distancia, la aclaración, igual sufren, pero no es lo mismo un niño pobre que un niño con todas las condiciones para enfrentar la enfermedad. Entonces, Carolina fue la persona que yo entrevisté ahí en el oncológico. Carolina ya le faltaba una pierna y Carolina nunca había comido una pizza, Carolina nunca había ido a una playa. Y todo eso ya lo hizo conmigo. Yo la llevé a todos esos sitios. Y lloré cuando murió. Y sí, fue muy duro para mí. Y yo dije, en algún momento de mi vida yo tengo que colaborar con esos niños. Y qué mejor forma de hacerlo que precisamente a través de mi libro y de algo que va a quedar. Algo que va a quedar porque ustedes no se imaginan lo duro que es ir al oncológico y uno ver a esos niños que le acaban de dar una quimio y después que le dan esa quimioterapia, la liga le ayuda con el pasaje y todo eso, pero ellos deben irse en un vehículo público para su casa. Dios. Ellos deben irse así y de verdad que yo siento que en algún momento las autoridades deben proveer, aunque sea de un vehículo, de una guagua, de algo, que a esos niños los lleven a sus casas, que los lleven a sus casas. ¿Por qué? Porque no es justo. No es justo que un niño que ya tiene esa tragedia encima, que ya tiene todo eso encima de tener una enfermedad como esa, y encima de ser pobre. O sea, ser pobre como Carolina, que tan pobre, que nunca en su vida había comido una pizza. No. O sea, eso, no había ido nunca a una playa. Yo la llevé a la playa, se montó en un jet ski. Eso fue algo tan lindo. Y cuando esa niña murió, yo me fui, el alma mía también se fue con ella, porque yo no podía creer que Carolina se iba a morir así. ¿Qué edad tenía Carolina? Cuando falleció ya había cumplido 14 años. Yo le iba a celebrar sus 15 años y me quedé preparada. Perdón, oye. No, tú sabes que esos son ejemplos y comparto contigo que es necesario que se tenga un vehículo para esos traslados. No sé qué tienes pensado, el tiempo en televisión siempre nos traiciona, ojalá poderte tener de nuevo, porque se me quedaron muchas preguntas, muchas personas que yo sé que en algún momento fueron parte de ti, de tu trayectoria y colaboraron a Marta de una forma u otra. Pero si tienes una motivación, tienes algo pensado para que las instituciones cooperen a ese vehículo, para los niños con cáncer, cuenta con nosotros. Marta, Hora de Té es un programa que es para la familia y para la sociedad. Cuenta con nosotros. Desde hoy, yo me comprometo que voy a comenzar a hacer diligencia porque alguna puerta tiene que tocar uno que le hagan caso. Y más para algo
de tanta trascendencia, de tanto valor humano como es ese. Y además, si esas donaciones, si alguno está pensando en sus impuestos, pues también son descontables de ahí. Entonces, vamos a hacer esa campaña en favor de los niños con cáncer. Bueno, pues una Yo promesa quisiera de que, nosotras tres. sí, quiero vamos a decir, Una segunda que le dé parte. un mensaje a nuestros televidentes con el compromiso de volver, porque se me quedaron muchas cositas, tú sabes, para Sí, seguir claro, hablando yo un estoy poquito de dispuesta, Marta. claro que sí, estoy dispuesta siempre a colaborar con ustedes, y más que con ustedes, con la sociedad, porque eso es lo que ustedes hacen y cada vez que Claro. tomamos la palabra en nuestra boca, tiene que ser para crecer, para ayudar, para fortalecer nuestra sociedad, nuestra gente, nuestra familia. Y lo más importante que todos entendamos que la empatía es la que va a revolucionar el mundo, que no es asunto de que hablemos de inclusión sin incluir lo más importante que es el ser humano. Amén. Bueno, Marta Kelly, periodista, vamos a comprar ese libro de Marta, Las Fábulas de Marta. ¿Dónde podemos localizarlo, Marta, para comprarlo? Lo vamos a tener el día de la presentación del libro, lo vamos a tener físico y luego se va a vender en Amazon, porque mientras menos gastamos en la impresión, yo creo que aportamos más a los niños. Claro lo que queremos, sí. eso es lo que Sí. estamos aportando. Así que muchísimas gracias a ustedes por A ti. tomar en cuenta esta iniciativa. Un A abrazo. ti por tu tiempo y muchos éxitos y las protecciones de Dios siempre estén contigo. Amén. Amén. Señor Igual. Víctor, vamos a la pausa. Gracias.